Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver la introducción al espacio en 3D de Blender. En esta ocasión este video va a ser un poco teórico debido a que vamos a en sí hablar de lo que es la animación 3D, pero para hablar de la animación 3D también necesitamos conocer la animación 2D. Así que va a ser una mezcla teórica de diferentes cosas, pero trataré de hacerla bastante interactiva para que ustedes pues se les facilite el conocimiento. Así que pues nada, comencemos. Probablemente tú ya has visto muchas películas en las que está involucrado el 3D y también otras poco más antiguas las cuales está involucrado el 2D. Cualquiera de las dos son bastante interesantes en su modo de desarrollo de animación. Sin embargo, hay que primero conocer la diferencia entre estas dos para poder entender la animación en 3D. Primero comencemos con 2D, ¿te parece? Cuando hablamos de 2D nos referimos a dos dimensiones, es decir que cuando nos vamos a estar moviendo en nuestra animación simplemente será en dos coordenadas. Los ejes, como tú los recordarás en matemáticas, son el eje X y el eje Y. Como te repito, esto es cuando hablamos de dos dimensiones. Un ejemplo muy común puede ser este Mario que ves aquí. Como puedes ver está en 2D, dos dimensiones. Solo lo voy a mover en el eje X horizontalmente y en el eje Y verticalmente. La animación en 2D a veces tiene la ventaja de tener una mayor creatividad a la hora de reflejar sus escenas. También deben de jugar bastante con las sombras y la iluminación para ver reflejado en una animación 2D un cuerpo que en la vida real tiene 3 dimensiones. Las animaciones en 2D tienden a tener un tono caricaturesco porque en su proceso van surgiendo mediante dibujos en 2D. Por eso en la cultura general a las animaciones en 2D se le conoce como dibujitos. Sin embargo, es mucho más complejo que eso. Como te mencionaba anteriormente, existe una infinita variedad de tipos de dibujos animados en 2D. Sin embargo, analicemos este para poder ver las etapas en las que fue creado. Como puedes ver en el inicio comenzamos con un boceto. Son rayones en los que se va tratando de mostrar ideas de la animación y los personajes. Después se va perfeccionando la idea y se le da al dibujo una mayor personalidad. Después se van agregando color a cada una de las secciones del dibujo y también perfeccionando ciertas áreas de los bocetos. Finalmente, una de las áreas más importantes es la iluminación y las sombras, como te mencionaba antes, dado que esto hace que los personajes en 2D puedan tener un grado de profundidad, haciendo que nuestro ojo pueda diferenciar qué es lo que tenemos enfrente, qué es lo que tenemos atrás, la iluminación que está a un lado y las sombras que están en el otro. Es bastante importante que si tu animación va a tener profundidad, sepas colocar las sombras y la iluminación conforme a tus fuentes de luz y también las sombras que son provocadas por esta en las escenas. Muy bien, ahora que ya tienes una idea bastante clara de lo que es una animación en 2D, entonces ahora hablaremos de la animación en 3D. ¿Recuerdas el Mario que te enseñé anteriormente? Imagínate que tenemos ese Mario en 2D y de repente agregamos una dimensión más, la dimensión Z. Como vimos en el caso de 2D, es necesario simular la profundidad, debido a que no existe una profundidad real en dibujos de dos dimensiones, debido a que la animación es plana. Sin embargo, si yo agrego una dimensión Z, una tercera dimensión, yo lo que estoy haciendo es agregando una profundidad real a la animación. Entonces las sombras y las luces van a poder afectar todas las dimensiones de mi objeto, además de poner mi objeto ya no en un plano bidimensional, sino en un espacio tridimensional, y así poder mover mi objeto en todas las dimensiones posibles X, Y, Z, es decir, horizontalmente, verticalmente y también en su profundidad. Usualmente en el programa que vamos a estar utilizando y también en la mayoría de los programas en 3D, el eje X será la distancia, el eje Y será referido a la profundidad y el eje Z a la altura. Así como puedes observar en esta imagen, si tú mueves el eje Z, vamos a estar haciendo los movimientos hacia arriba. El eje X vamos a estar moviendo el objeto en la distancia desde el punto de referencia y el eje Y nos estaremos refiriendo a la profundidad a la que va a estar moviéndose en el espacio tridimensional. Para terminar, déjame hablarte acerca de 3 importantes factores a la hora de movernos en nuestro programa, el cual es la locación, la rotación y la escala de un objeto. Los 3 factores están subdivididos por X, Y y Z.
Es decir, que la locación se puede mover en el eje X, Y y Z, como estábamos hablando anteriormente. También la rotación de un objeto se puede mover en X, Y y Z. Cabe resaltar que esto también se refleja en los grados de libertad que tiene este objeto en el espacio tridimensional. También se puede alterar la escala, es decir, el tamaño de un objeto en X, Y y Z. Sin embargo, estos parámetros vamos a tratar de no tocarlos en este curso, debido a que suele distorsionar bastante nuestro objeto. Solo vamos a trabajar en la locación y la rotación de nuestro objeto en el espacio 3D. Por ejemplo, como puedes ver, si yo muevo los parámetros del eje X, el objeto se está moviendo en el eje X, igual en el eje Y y en el eje Z. Puede sonar redundante, pero mientras practicas te va a ayudar a poder orientarte en el espacio tridimensional. Igualmente en la rotación puedes observar que se están moviendo los parámetros del eje X únicamente, y esto es lo que puedes observar. Ahora mira que si yo cambio los parámetros del eje Y, únicamente ese objeto se va a mover en el eje Y, que es completamente diferente al eje X como anteriormente lo veíamos. Y de igual manera le corresponde al eje Z, que es de la rotación, que va a ser muy importante a la hora de animar, como lo puedes observar. Y ok, después de esa gran explicación, espero que hayan entendido muy bien lo que es una animación en 2D que está en un plano bidimensional, y lo que es una animación 3D que está en un espacio tridimensional. Entonces, hasta aquí con este video y nos vemos en el siguiente.